Busquemos en nuestras Biblias Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Lucas capítulo 2, del 1 al 20. Vamos a ponernos de pie, hagamos esta lectura de forma alternada. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Entonemos el himno número 71, a medianoche en Belén. Himno número 71. De la tercera parte, Jesucristo, su nacimiento. Esa del 14. Gloria a Dios, el coro tributo.
invito, hermanos, a abrir la escritura. Hagámoslo ahora en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, en un pasaje muy conocido. Dos versículos, versículos 6 y 7 de Isaías, capítulo 9. Vamos a hacer la lectura juntos. Hagamos la lectura unidos en una manera armoniosa. Versículos 6 y 7 de este capítulo 9. Dice la palabra del Señor: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Amén. Bendito y soberano Señor, cuya palabra hemos leído. También, Señor, suplicamos que tu Espíritu Santo obre en nosotros para entender tu palabra y también nos dé fortaleza para cumplir lo que ella nos indica. Danos un corazón, Señor, entendido y sensible a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos. Es un día de celebración para el pueblo cristiano en todo el mundo. Nuestra fe está basada en acontecimientos, en hechos históricos, porque, como lo hemos señalado durante la época de Adviento, Dios revela su voluntad en la historia. Los grandes eventos salvíficos, redentores, se llevan a cabo en la historia, porque Dios no solamente redime a los seres humanos separados de la creación, sino junto con la creación les redime, porque dice el evangelista que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La promesa, cuyo cumplimiento celebramos hoy, durante muchos años se mantuvo como una promesa. Y muchas generaciones, alentadas por la palabra del Señor, esperaron. Muchas generaciones estuvieron a la expectativa. Muchas generaciones murieron sin haber visto cumplida la voluntad del Señor. De ahí que lo que leímos en el capítulo 2 de Lucas, que nos da la narrativa más completa de estos eventos, esta narración que nos deja escuchar una frase muy sencilla, pero llena de significado. Y los que la escucharon, quizá nunca se imaginaron en ser ellos los que escucharan esa frase. El texto nos habla de un conjunto de pastores, que aquella noche era una noche igual que todas las demás noches que habían pasado ahí. Esa era su profesión, ese era su trabajo. Así que no había diferencia entre esa noche y todas las demás noches que habían pasado vigilando, cuidando su rebaño. No sabemos cuáles conversaciones les ocuparían en aquella ocasión, pero seguramente pensaron que eran los menos indicados para recibir una inefable noticia. Los que quizá pensaron que ellos serían los que escucharían aquella buena nueva, nunca la escucharon. Y eso es porque las buenas nuevas son de gracia. Y eso es porque las buenas noticias son dadas a aquellos a quien Dios en su misericordia las quiere dar. Una frase sencilla,
os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Pero la primera frase es más importante. Os ha nacido hoy. Ese día, el futuro se hizo presente. Ese día la promesa que anhelaron Abraham, Isaac, Jacob y muchos personajes de la Escritura, y que partieron sin haber visto ese cumplimiento. Aquellos que vieron como futuro, aquellos que vivieron a la expectativa mirando aquel día, murieron sin haberlo visto. Y un grupo de humildes pastores recibió la noticia: hoy ha nacido el Salvador. Pero no solamente recibieron esa noticia así, a secas. La recibieron en un contexto hermoso, precioso. La noticia no llegó por alguna persona de la aldea que haya escuchado las noticias y haya venido pronto para compartirla. La noticia les llegó por un emisario del mismo Dios, que les hizo saber que la buena voluntad de Dios se manifestaba ahí en medio de ellos, y se manifestaba a todo el pueblo. Y lo dice el cántico: gloria a Dios en las alturas. Nosotros hemos cantado en latín ahora: gloria in excelsis Deo. Ese es el cántico: gloria a Dios en las alturas. Buena voluntad para con los hombres. Algunos usan la versión: a los hombres de buena voluntad. Pero aquí no se trata de los hombres. Esa es una visión antropomórfica del hecho, o antropocéntrica. No se habla aquí de los hombres de buena voluntad, porque además no hay hombres de buena voluntad. Lo que sí hay es Dios mostrando ahí en aquel pesebre su buena voluntad para con nosotros. Pero ese hecho de Belén, ese acontecimiento, es un desafío para la fe. Estamos acostumbrados a que los grandes personajes tienen cierto contexto. Podemos pensar que de una persona, de una familia de renombre, pues surja un personaje de igual manera de renombre. Podemos pensar que de las familias reales en el mundo saldrán personajes que en algún momento retomarán el deber de sus padres. Los que nacen en familias reales, pues desde su niñez son príncipes, y se espera que algún día asuman los deberes reales. Pero aquí no tenemos un escenario así. El anuncio no nos lleva a un palacio. El anuncio no nos lleva a una familia real. El anuncio no nos lleva a una familia distinguida o de abolengo, como suele decirse. No. Nos guía a un lugar humilde, a una familia humilde, a una familia pobre. El anuncio dice: vayan a Belén y encontrarán al niño envuelto en pañales en un pesebre. Hay un contraste enorme. La noticia, el contenido de la noticia y lo que los ojos están viendo. Una familia sencilla, humilde, que no pudo encontrar un lugar mínimamente cómodo para dar a luz a su hijo primogénito. Así que tuvieron que envolver a su hijo con las prendas que tenían y darle por cuna un pesebre. Y ahí nace el niño. Con esa imagen la gente suele enternecerse y hace de esta época una época más bien con un enfoque romántico. Qué ternurita ese bebé.
Y suele decir, este es un tiempo de amor y de paz y de que nos perdonemos, hagamos las paces y todo eso. El Señor Jesús una vez con sus discípulos, ya en su ministerio, hizo una pregunta interesante. Les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Eso parece una pregunta sencilla y podría pensarse que la respuesta es igualmente sencilla. ¿Quién dice la gente que soy? Lo sorprendente es que no hubo una sola respuesta. Alguien dijo una respuesta, pero a esa se sumó otra, y a esa vino otra, y a esa vino otra, porque tantas personas, tantas respuestas. Cada persona tiene su propia idea, su propia opinión de quién es al que están viendo, al que están escuchando, al que han seguido, en torno de quien se han reunido. Pero ninguna de esas respuestas es la correcta. El Señor vuelve a hacer la pregunta, pero ahora a los más cercanos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ante el escenario que nos da Lucas, podemos hacer esa misma pregunta. ¿Quién es el que está envuelto en pañales y acostado en un pesebre? ¿Quién es? Sin duda que el nacimiento de un ser humano siempre es una buena noticia. Siempre es un hecho de alegría, siempre es un acontecimiento gozoso. Pero aquí hay más que eso. Vemos al niño acostado ahí, vemos al niño envuelto en pañales y felicitamos a los padres por tener su primer hijo. Entonces no estamos viendo correctamente. Porque si nuestros ojos solo ven un bebé, porque si nuestros ojos solo ven una familia humilde que tiene a su primogénito, y eso es todo, entonces no estamos viendo correctamente. Porque los ojos, nuestros ojos y nuestro corazón es llevado ahí para ver por la fe y no por la vista, sino por la fe. Porque si vemos por la fe, quien está envuelto en pañales, en un pesebre, es el Rey de Reyes y Señor de señores. Cuando nosotros nacemos, hermanos, sin duda que nuestros padres tendrán muchos buenos deseos para nosotros, muchas expectativas. Pero ningún padre puede hablar con certeza lo que será su hijo. Anhela que su hijo sea médico, o sea ingeniero, o sea abogado, seguramente. Pero no puede garantizar que llegue a ser eso. En muchos casos se vuelve lamentable, porque los hijos se vuelven rebeldes, desobedientes, cosa que ningún padre quiere. Pero al estar en el pesebre de Belén, no se puede dudar en ningún instante, y no se puede hablar con incertidumbre, sino se puede hablar con toda certeza, porque las Escrituras nos llevan para que veamos a ese bebé y veamos ahí la palabra de Dios cumplida, porque ahí está el Rey de Reyes y Señor de señores, y con él el reino de Dios se hace presente en nuestra historia. Dice el profeta Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dice el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos. Y podríamos decir, ese hijo es un don para sus padres, para José y María que están ahí. Pero el profeta dice:
hablando en esta palabra y tomando en conjunto a todo el pueblo de Dios, nos ha sido dado un niño. Un niño nos es nacido. Ese niño que está acostado en un pesebre envuelto en pañales es el don de Dios para nosotros. Eso es lo que dice el texto. Nos ha sido dado. No podemos mirar a la lejanía. No somos espectadores en ese escenario. Somos partícipes. Así como también lo estuvimos en la cruz. Porque lo que sucede en ambos eventos es para nosotros. O tenemos que decir es por nosotros y es para nosotros. ¿Y qué te ha dado Dios en ese niño? ¿Qué te ha dado Dios en ese bebé que yace en ese pesebre envuelto en pañales? Juan 3:16 lo dice claramente y todo el mundo conoce ese texto. Ahí está la gracia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí Juan se une a Isaías. Porque ahí Juan también dice, sé que está haciendo frío, hermanos, pero sí saben esa frase, ¿no? O se gastan calorías cuando abrimos nuestros labios. ¿No? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Ha dado a su Hijo unigénito. El más grande don, la más grande misericordia que Dios ha mostrado a la humanidad. Además, una humanidad ingrata, una humanidad rebelde, una humanidad que le dio la espalda, y Dios no deja que perezca esa humanidad. Ahora, nos lleva entonces a ver en primera instancia que ese niño es para nosotros, que es un don de Dios para nosotros, que nos lo ha dado a nosotros. En segundo lugar, nos dice quién es ese niño. Y por todo lo que dice, porque no nos vamos a detener en cada una de las menciones que hace este pasaje, en una expresión solamente, todo esto significa que el Señor nos ha dado en este niño un rey. En el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor y que lo inquietó tremendamente, el Señor le revela la historia y revela que es el Señor de la historia. Claramente a través del profeta Daniel, Dios le hizo saber a Nabucodonosor que es Dios el que pone reyes y el que quita reyes. La humanidad en el libro de Apocalipsis es mencionada en ocasiones como un mar agitado, porque esa es la humanidad. A través de la historia aparecen reyes y fenecen reyes. Se levantan reinos y caducan reinos. Y vivimos en una humanidad cambiante. Y quizá en las últimas generaciones hemos visto los cambios más rápidos que en generaciones anteriores. Pero una cosa que el sueño revela a Nabucodonosor es que en el avance de la historia Dios revela su voluntad, y en el contexto de estos reinos en la humanidad Dios levanta su reino. Al final del sueño de Nabucodonosor,
en aquella imagen cuyos pies son de barro mezclado con hierro, que simboliza el Imperio Romano, en el contexto del cual vino el Salvador, y lo cual dice la Escritura, porque el Salvador vino en días de Herodes, y Herodes, el gobernante de Palestina, gobernaba bajo el liderazgo del emperador romano. En ese contexto viene el Señor. Lo contrastante de este reino con los otros reinos es que este reino no caducará. Miremos el capítulo 2 de Daniel, pasaje que hemos referido a lo largo del Adviento. El versículo 44: y en los días de estos reyes, una vez más, el Dios del cielo, no nosotros, porque el reino de Cristo no es consecuencia meramente del devenir de la historia, sino que el establecimiento del reino de Dios es una incursión violenta en nuestra historia. Porque este reino es de los cielos y señala a Dios, porque es el que hace su obra. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Y eso es lo que está sucediendo en nuestra historia. Nosotros podemos en algún momento detenernos y pensar de los acontecimientos mundiales, de los acontecimientos en los diferentes ámbitos político, económicos, sociales y demás. Y vemos que el mundo se convulsiona. Y pensamos, ¿cuál será el fin de todo esto? ¿A dónde va el mundo con todo esto? Pues hay una respuesta para todo eso. Y es que así como en la primera vez, así en la segunda vez, Dios está preparando el mundo para el advenimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunado a eso, también hemos de decir que el reino está ya entre nosotros. El reino del Señor Jesucristo no es un reino muy lejano en el futuro, sino es un reino que ha tocado ya nuestra vida, que ha tocado ya nuestra historia, y que se abre paso precisamente en nuestra historia, porque no es otra cosa sino la recuperación, la restauración del reino de Dios. ¿Cuándo es cuando vimos por primera vez ese reino de Dios? ¿Cuándo es cuando por primera vez miramos ese reino de Dios? En el mismo momento que abrimos las Escrituras en su primera página. Cuando miramos en Génesis capítulo 1, no vemos otra cosa sino el reino de Dios. Dios, habiendo creado todas las cosas, establecido ley para todas las cosas, miramos que todas las cosas funcionan por su palabra. El señorío de Dios se extiende sobre toda la realidad, dice el Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios creó al hombre para vivir en esa comunión con Él, en esa comunión de reino, en esa comunión, en esa relación de rey súbdito, enmarcado por el shalom, por la paz, por la integridad, por la armonía. Pero nosotros no quisimos vivir en ese contexto y nos rebelamos contra Dios, y rebelándonos contra Dios, lejos de shalom, encontramos miseria, consecuencia de nuestros delitos y pecados. Y hoy en día la humanidad gime, dice la Escritura en Romanos 8, y toda la creación gime porque ha sido sujeta a vanidad desde nuestros primeros padres.
Y si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, nuestro futuro en ninguna manera sería alentador. Dios, teniendo misericordia de nosotros, quiere o quiso y ha restablecido su reino una vez más en Cristo Jesús. Por eso, durante su ministerio, la predicación del Señor Jesús, como nos lo recuerda Mateo en el capítulo 4 de su Evangelio, anunció: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa es la razón del evangelismo de la iglesia. No este evangelismo que en primera instancia te dice: ¿quieres ser feliz? ¿Quieres pasar la eternidad en gloria? No este evangelismo que primero te muestra las ganancias que tendrías si aceptas, porque ese evangelismo no es escritural. Porque el evangelismo de nuestro Señor Jesucristo es una exigencia. Arrepiéntete, porque el Rey y porque el reino de los cielos ha tocado nuestra historia. Por eso cuando el apóstol Pablo en 1 de Corintios, hacia el final del libro, dice: Maranata, el Señor viene. Esa palabra en primera instancia da una nota de advertencia. Porque si el Señor viene, ay de ti si no estás preparado. Porque si el Rey viene, ay de ti, porque te va a confrontar ese Rey. Por eso el Señor Jesús predica con autoridad. Y exige, su presencia exige el arrepentimiento de la humanidad. Ahí está el Rey. Y la nota que pone el apóstol Pablo tiene ese acento, una advertencia, cuando dice: Maranata, el Señor viene. Por eso, si a veces nos ponemos a pensar que el Señor ha tardado mucho, más bien deberíamos pensar que en su tardanza, entre comillas, también se manifiesta su misericordia. Porque no ha venido, porque nos está llamando todavía. Porque cuando por segunda vez Él se presente, en ese momento, diríamoslo así, se cierran las admisiones. Porque cuando Él venga por segunda vez, ya no habrá más oportunidad. Porque dice nuestra confesión, que repetimos en el Credo de los Apóstoles, cuando confesamos: está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, enseguida añadimos: y desde allí vendrá. ¿A qué? ¿Estás listo para ser juzgado? ¿Por qué te pusiste serio? Entonces, no tengamos su demora como tardanza, sino como una expresión de su misericordia todavía, porque está diciendo al mundo: arrepiéntanse. Pero por otro lado, consuela a su iglesia. A los que ya han visto el reino y han entrado al reino, también los consuela. Y los consuela diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, el pueblo de Dios puede morar seguro, tranquilo, consolado, que aún en aquellos momentos que parece que el pueblo de Dios perece, no perecerá, porque Dios guarda a los suyos. Porque Él le dijo a Pedro y a los discípulos reunidos ahí, en el mismo contexto de la respuesta a la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo?
cuando dijeron: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Añade el Señor estas palabras: las puertas del Hades, se refiere a la iglesia, no prevalecerán contra él. ¿Por qué? Porque aquí está el Rey, porque el Rey guarda de los suyos, porque las fuerzas del infierno no prevalecerán contra nuestro Rey, contra nuestro Señor. La iglesia habita segura, ahora y siempre. Pero también el reino de Dios enmarca para nosotros, hermanos, un deber. Si Dios nos ha enviado al Señor y ese Señor es nuestro Rey y Él tiene toda potestad arriba en los cielos y abajo en la tierra, entonces demanda de nosotros obediencia en el 100%, porque somos nosotros ciudadanos del reino, y el reino de Dios se manifiesta donde quiera que un creyente actúa en consonancia con la ley del Rey. Por eso el Señor dice: aún un vasito de agua dado en mi nombre cobra un significado tremendo, porque ahí está el reino de Dios. Y a medida que avanzamos, el reino de Dios se va abriendo camino. A medida que avanzamos en la historia, el reino de Dios se va haciendo patente. Si bien comenzó como un grano de mostaza, ese reino va creciendo y se va manifestando, porque donde quiera que los hijos del Rey actúan en los términos del reino, como dice el Sermón del Monte, entonces ahí el reino de Dios se hace visible, porque como estamos reunidos hoy, alabando al Rey, como ciudadanos del reino, escuchando la ley del Rey, para vivir en conformidad con su palabra. Por esto, nos alegramos en una celebración como esta, hermanos, en una celebración tan maravillosa, porque ha sido escuchado en el mundo que el Rey está aquí, que el Rey mora entre nosotros y que somos los ciudadanos del reino, y que en su gracia llevaremos adelante la obra del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y consolados y fortalecidos, porque el mismo Señor Jesucristo dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, por eso podemos gozarnos y en el nombre del Señor Jesús decir felicitaciones a todos y cada uno de ustedes, porque no hay bienaventurados como ustedes, que han sido hechos partícipes del reino de Jesucristo por la sola gracia de Dios. Alabémosle, glorifiquémosle, démosle honra y gloria con todo nuestro ser. Oramos. Bendito y soberano Dios, te damos gracias, porque mientras muchísima gente sigue viendo al bebé envuelto en pañales, mientras muchísima gente aún sigue en ese contexto sin ver los verdaderos significados de tal acontecimiento, como dice tu palabra, Señor, has ocultado eso para los sabios y entendidos y lo has dado a conocer, los has dado a conocer a los pobres y a los humildes. Y qué bienaventurados somos, Padre, que podamos gozarnos y proclamar: nuestro Rey ha llegado, nuestro Rey ha venido. Bendito sea nuestro Rey, bendito nuestro Dios, que nos ha dado un Señor, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y así como la primera vez vino, la segunda vez está por suceder. Que también, Señor, estemos prontos para ese día, para ese encuentro. Entendiendo, Señor, que entre tanto que no vienes, es porque aún la misericordia se está proclamando. Porque aún, Señor, la advertencia, la exigencia del arrepentimiento se está anunciando. Lo cual, cuando eso concluya, Señor, según tu misericordia, entonces
vendrás nuevamente, pero esta vez no con aquella humildad de la primera vez, sino ahora triunfante te veremos llegar, Señor. Entre tanto, fortalece tú nuestro corazón y nuestra fe para caminar en consecuencia, Señor, de estos mismos principios. En el nombre de nuestro Salvador oramos. Amén. Amén. Alcemos la voz, proclamando su poder. Dice este himno que vamos a entonar, himno número 79, Santa la Noche. Himno número 79, Santa la Noche, y alcemos la voz, proclamando su poder. De la tercera parte, Jesús, su nacimiento. Jesucristo, su nacimiento.